Voy a hablar de un tema que no es usual, digámoslo, en este tipo de eventos, en el cual trato de combinar la oncología con una de mis pasiones, que es los desarrollos de inteligencia artificial. Generalmente abro la conferencia con este cuadro muy famoso de Botticelli. Uno de los cuadros más hermosos de la historia es El nacimiento de Venus, en donde pues prácticamente vemos que las formas son perfectas, la combinación de colores, los rasgos, etcétera. Y este es una imagen producida a través de un algoritmo, es una red neural de convolución que se llama BQGAN más CLIP, que está disponible en internet gratis, en donde uno puede colocar unas palabras o un juego de palabras y ellos a través de esa red generan esta imagen por computador. En este caso, lo que hicimos fue colocar el nacimiento de Hipócrates. Hipócrates es un centro de pensamiento colombiano de médicos en inteligencia artificial. Somos 20 miembros, entonces nacimos el 26 de julio del año pasado en conmemoración del nacimiento de Alan Turing y quisimos iterar el algoritmo con estas palabras y nos dio esto que es absolutamente diferente a la belleza pintada por Botticelli, lo cual nos muestra que hay sin duda una gran brecha entre la creación artística por la inteligencia natural versus la inteligencia artificial. Sin embargo, si hoy hacemos nuevamente, iteramos este algoritmo, no lo hemos hecho, veríamos una imagen mucho más clara y más bonita, porque los algoritmos y la inteligencia artificial es editable y optimizable y obviamente cambia y mejora con el tiempo, y eso es lo que esperamos, que la inteligencia artificial con contexto, que es lo que llamamos la inteligencia asistida, nos siga ayudando y mejore muchas de las cosas que hacemos intuitivamente en medicina. Porque medicina, y esta es una gráfica supremamente interesante publicada en JAMA, que es el primer dibujo de una niña de 7 años publicado en JAMA en 2020, que muestra la espantosa experiencia vivida por esta niña, seguramente en una consulta pediátrica, en donde si nos fijamos a la izquierda está el pobre médico pediatra esclavo del teclado, haciendo básicamente un registro de la consulta y no atendiendo a su paciente, quien ve los juguetes y está acompañada seguramente de sus familiares, pero en quien es bastante llamativo que su experiencia fue un médico absorto en un teclado y en un computador. Esto nos ha llevado la tecnología mal hecha de los ingenieros hacia la medicina, porque realmente vamos a empezar a hablar un poco de esto, inteligencia artificial en salud, que a algunos les suena muy a Star Wars, pero que básicamente ha venido o ha venido cobrando importancia, dado que tenemos una explosión de datos y una hipercomplejidad. Los tumores neuroendocrinos son los reyes de la complejidad. Son un clúster de miles de enfermedades, cada una muy difícil, y por tanto es posible que los modelos de inteligencia artificial, de los que les voy a hablar un poquito más adelante, nos ayuden a superar esa complejidad y obviamente nos permita tomar mejores decisiones terapéuticas e inclusive hacer simulaciones sobre esas decisiones terapéuticas. Esta es, de hecho, esta imagen la modifiqué con un procesador natural de texto lo traía pues para referenciar esta conferencia que le he llamado "Sí podrá la inteligencia artificial con los tumores neuroendocrinos". No lo sabremos, seguramente serán varios capítulos. Yo soy profesor de medicina de la Universidad de los Andes y recientemente estoy enseñando también en ingeniería biomédica un tema de adaptación de desarrollos desde la inteligencia artificial para la salud. Es poco lo que se hace digamos, en desarrollo de inteligencia artificial aplicada como tal en el contexto colombiano. Hay un grupo muy interesante en Uniandes que es el grupo Sinfonía, que está desarrollando algoritmos para visión de máquina muy importantes, pero en la real implementación, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es muy poca aún. Entonces, digamos que todavía hay más promesas que realidad. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy empresario de las Health Tech, como dijo la doctora Yanira. Mi empresa se llama Maya Health, está alojada en Austin y aquí en Bogotá. Y pues es posible que tenga que mencionar a Maya, que es nuestro desarrollo en algunos momentos de la presentación. Esta es la oncología modelo 2001 y que sigue vigente 20 años después, donde hay unas poblaciones enfermas que son llevadas a una clínica, a un hospital donde hay un oncólogo y un equipo médico adicional en el cual hay tecnología que permite hacer un diagnóstico
llevamos a estos pacientes una estadificación tradicional, TNM o FIGO o NETs, dependiendo del subtipo de patología, y en algunos casos hacemos algo de omics, multiomics, básicamente genómica en nuestro medio, no hacemos mucha proteómica, metabolómica, inmunómica, infortunadamente, y con eso determinamos un tratamiento que ojalá fuese lo más personalizado posible, y con eso recogemos datos y volvemos a iterar el modelo en el siguiente paciente que tenga una enfermedad similar. En los tumores neuroendocrinos, por ejemplo, terminamos aquí, muy poco de omics hacemos en tumores neuroendocrinos, posiblemente en algunos subtipos de tumores neuroendocrinos, lo cual nos lleva a pensar que sí somos muy intuitivos y necesitamos movernos a lo que llamamos un Next Generation Oncology. Eso obviamente pues tendría que ser apalancado en algunas de estas tecnologías. Estas son tecnologías de la revolución ya 5.0 prácticamente en el sector salud. Las llaman algunos las tecnologías de perfeccionamiento humano, donde está el crowdfunding, la robótica, la inteligencia artificial, toda la realidad extendida que consiste en virtual y aumentada, el Internet de las cosas y el Internet de las cosas médicas y todas las tecnologías de integración con blockchain, con bitcoins, que es el blockchain o las tecnologías de distribución en libro abierto, el DLT. Esto es lo que está moviendo el mundo, no solamente la medicina, de hecho en salud no es el principal sector en que se esté moviendo esto, el principal sector es finanzas, sin duda, pero en donde hay mayor perspectiva de inversión es sin duda alguna en el sector de servicios y pues salud es uno de los servicios más importantes, de tal suerte que los grandes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon están moviéndose sin ninguna freno a invertir miles de millones de dólares en desarrollos de inteligencia artificial en salud. Estos son los niveles de analítica. Básicamente nosotros tenemos 4 grandes niveles de la analítica. Los médicos generalmente navegamos en el nivel 1 y 2, que son el nivel de baja complejidad, la epidemiología descriptiva o la estadística descriptiva, donde tomamos la foto y simplemente miramos cuántos ojos azules hay, cuántos tumores son de bajo grado, de alto grado, y miramos tendencias básicamente frecuentistas, no multiparamétricas, sino monoparamétricas a veces. Y podemos pasar a un nivel 2, que es el de complejidad media, en donde pasamos a la predicción, donde hay modelación predictiva, simulaciones y sistemas de alerta. Esto obviamente trasciende un poco más a modelos estadísticos no tradicionales y permite generar básicamente relaciones potenciales de predicción que nos permitirían hacer mejor las cosas. Ahorita voy a mostrarles un poquito de predicción en tumores neuroendocrinos. La complejidad alta se refiere ya a prescripción y es el que pasaría si, es decir, que yo ya teniendo predicciones pueda modelar escenarios en los cuales yo diría, por ejemplo, si a una carcinoma adrenocortical como el que habló el doctor Rojas previamente, si yo en vez de darle mitotane, le diera mitotane más quimioterapia, puedo hacer una simulación y con base en estos modelos avanzados, más o menos intentar predecir y prescribir en la realidad qué pudiera suceder con ese tipo de tumores. Y obviamente hay un sistema ya hipercomplejo que son sistemas autorregulados, sistemas que son inteligentes per se, en el cual la automatización del dato y la autoadaptabilidad basada en el dato son automáticas, como pues aunque suene redundante, y son sistemas que se adaptan solos a las condiciones del medio. Eso todavía no hemos llegado a ese nivel. Seguramente la computación cuántica nos va a permitir saltar rápidamente del nivel 3 al 4, pero nosotros en medicina, y es para que veamos lo intuitivos que podemos ser, estamos básicamente aquí entre el nivel 1 y el 2, es decir, estamos entre la estadística descriptiva y algo de predicción. La inteligencia artificial en salud hace básicamente estas 7 cosas en salud: reconoce patrones, estima y predice, descubre insights ocultos, transforma los datos a través de modelos de data visualization, hace modelos de optimización matemática, hace control adaptativo para procesos y lo que está más hipertrófico en la medicina es el diagnóstico por computador, la visión de máquina, donde está la patología digital y todo el componente de imágenes diagnósticas soportadas por modelos de deep learning. Pero obviamente la inteligencia artificial, que tiene sus 2 componentes, que son el machine learning y el deep learning, se interrelaciona potencialmente con otras tecnologías como la cibernética, la robótica, el procesamiento de datos de imagen o señal y obviamente todo el componente de minería de datos.
Y esto nos ha llevado a que esta gráfica es bastante interesante, donde vemos que la inteligencia artificial es el gran conjunto del Machine Learning y el Deep Learning. Ahorita les hablaré un poquito más de la diferencia de esto, y que nos lleva a que hoy nos tengamos que mover es en ciencia de datos. Ya un epidemiólogo hoy es absolutamente insuficiente. La estadística ha quedado corta respecto a la explosión de datos y a la complejidad de los mismos, y por tanto la ciencia de datos se mueve entre el Machine Learning, el desarrollo del software y la investigación tradicional, generando diferentes productos que nos van a permitir en algún momento, sin duda, pasar de una medicina intuitiva a una medicina más exacta. Estos son los dos, digamos, la subtipificación. Esto está escrito en la página de Hipócrates hace poco, si quieren revisarlo un poquito más en profundidad, en donde vemos que el Machine Learning tiene dos grandes técnicas de entrenamiento o de aprendizaje, que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. La diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado básicamente se da en el tipo de insights que se generan y en el tipo de datos que se utilizan. En el aprendizaje supervisado, generalmente tenemos unos set de datos de entrenamiento que son conocidos, que tienen unas características específicas que hemos depurado y que enseñamos a una máquina a que con base en esas características nos dé unos outputs de similitud o diferencia en un set de entrenamiento, en un set de testeo, perdón. Entonces yo le digo, si un tumor neuroendocrino tiene un Ki67X, va a ser llamado de alto grado, y si no lo tiene va a ser de bajo grado, y usted posteriormente enfrenta esa máquina a una serie de datos que tienen esa característica. La máquina le va a usted a clasificar que unos sean de bajo y otros de alto grado, digamos, para un ejemplo muy grosero al respecto. Dentro de las técnicas de aprendizaje supervisado tenemos una muy famosa que es la regresión lineal, en donde tratamos de establecer los factores asociados con un desenlace X en una serie de datos, pero tenemos otros algoritmos que son un poquito más complejos, como los de clasificación, donde hay árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, teorías de conjuntos o modelos de conjuntos o de intersección, como técnicas de boosting y el random forest, que les voy a mostrar ahorita un estudio de eso, y hay técnicas de ajuste o tuning, que son básicamente técnicas de regularización, reducción de la dimensionalidad y ajustes de imbalance de datos. Esto obviamente lo puede hacer uno mediante modelación matemática en código en diferentes software. Tal vez el más famoso es Python, pero se puede utilizar también R, o se puede utilizar otro tipo de software para generar este tipo de modelos. Hay otro aprendizaje o entrenamiento que es el no supervisado, en el cual no tengo características especificadas, pero tengo, digamos, modelos que pudiesen, sin necesidad de entrenarlos a través de características, generarme outputs, por ejemplo, de clasificación. Esos son los famosos modelos de clusterización. Entonces hay varias técnicas, una es el K-means, otros son los análisis de componente principal y las técnicas mixtas, que nos permiten en un dataset X muy grande usualmente tratar de hacer clasificaciones profundas basadas en características que hasta el momento no se tenían descubiertas. Y está el otro componente, que es el componente de inteligencia profunda, el deep learning, que tiene dos grandes elementos. Uno son las redes neurales. Las redes neurales son simulaciones cerebrales, más o menos, es decir, son sumatorias de neuronas y subneuronas en capas ocultas y en capas más profundas, que generalmente nos permiten romper, por ejemplo, imágenes en diferentes capas, lo que llamamos convolución, y por eso hay algunas que se llaman convolucionales, o nos permiten hacer redes recurrentes, es decir, una red va entrenando a otra, y a otra, que nos permiten, por ejemplo, generar el algoritmo de Google, en donde ustedes hacen intuitivamente, les adivina o intenta adivinar la palabra que ustedes van a buscar. Hay redes de competencia, redes generativas que nos permiten, básicamente, estas redes neuronales son mucho más complejas y nos permiten, por ejemplo, hacer análisis de imágenes, que son muchos píxeles y son imágenes, son situaciones mucho más complejas. Y otros son los procesadores de lenguaje o de texto natural, que nos permiten, a través de diferentes metodologías de entrenamiento, unos son las bolsas de palabras, otros son los llamados transformers, nos permiten hacer un análisis, por ejemplo, de sentimientos o análisis relacionales y entrenar a, por ejemplo, extractores automáticos de texto. Esto es muy útil para los estudios de investigación a través de captura de historia clínica o de texto estandarizado, que permite que en textos que más o menos estén homogeneizados, extraer los datos, capturarlos y cargarlos.
y esto también nos permite, por ejemplo, los dispositivos que ustedes ven en YouTube, por ejemplo, en donde está un video que va haciendo la traducción en forma automática del idioma en el que esté dándose el video. Eso se hace a través de procesadores de lenguaje natural. Todo esto está en medicina, todo esto se usa en medicina en menor o en mayor medida y están aquí, esta gráfica, no voy a entrar en detalle, en donde está el entendimiento teórico de menor a mayor y la utilidad empírica de los diferentes modelos del aprendizaje supervisado o no supervisado y obviamente también del aprendizaje profundo del deep learning. Esto es una estructura de una red neural de convolución, en este caso para una mamografía, pero se puede utilizar obviamente en cualquier tipo de imagen. Lo que se intenta a través de matemática es romper las características de esa imagen en varias capas, por eso son redes neuronales, y se le va enseñando a través de un modelo de codificación y decodificación a la máquina a que ella interprete los diferentes variantes de las imágenes y posteriormente las utilice en una imagen de testeo en la cual compare con las diferentes capas de convolución que se le ha enseñado. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con código, se convierten las imágenes en código matemático, se hace un test, o sea, parten las imágenes en unas imágenes de test y unas imágenes de entrenamiento y unas de test, y posteriormente se itera varias veces el modelo hasta que el modelo aprenda cómo distinguir en este caso, por ejemplo, una mamografía BI-RADS 2 de una 3 y se lanza prospectivamente para posteriormente hacer un análisis automático de imagen. Así es como se entrena la mayoría de situaciones de patología digital y de diagnóstico de imágenes por visión de máquina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niveles de automatización en salud son muy restrictivos por lo que impacta por el componente sensible de salud. En este momento estamos posiblemente en un nivel 2 en el mejor de los casos, en donde utilizamos sistemas de soporte a la decisión, en donde quien ejecuta el modelo es híbrido, es decir, un humano con una máquina, quien responde sigue siendo el humano, y el ejemplo es la perfilación de riesgo en mamografía. Entonces, usted puede tener un algoritmo de estos, una red neural para mamografías, usted lanza la red neural en las imágenes que tiene del día, esa red neural le hace un primer filtrado de imágenes y el humano, el radiólogo experto, en un segundo tiempo hace un segundo análisis de esas imágenes y toma la decisión de darles un BI-RADS y definir si requiere o no una biopsia, por ejemplo. Los niveles 3, 4 y 5 lo tendrán nuestras siguientes generaciones incorporado en su ADN, en donde ya hablaremos de niveles de automatismo condicionado, alto o inclusive completo, en donde la inteligencia artificial se toma el soporte de la decisión e inclusive la misma máquina puede hacer y definir la lectura final de la imagen y tomar inclusive el mismo la biopsia y leerla. Esto nos suena de pronto un poquito ciencia ficción a nosotros, que somos de una generación diferente, pero mañana nuestros nietos dirán, oiga, ¿cómo así que me va a tomar la biopsia el radiólogo y dónde está el robot? Entonces, creo que esto es un tema de una transición cultural. ¿Qué se está haciendo con IA en oncología? Básicamente, impacto en económico, impacto operacional, impacto en el negocio. Entonces hay plataformas de mobile health, modelos anidados automáticos, herramientas de soporte al razonamiento clínico, todo el tema de visión de máquina, ecosistemas digitales, optimizadores de flujo hospitalario y plataformas de coach soportadas en inteligencia artificial como Maía, que es la de mi empresa, y todo un componente de educación digital avanzada. Algunos creen que esto es así, ¿no? Que nos van a asesinar, pero realmente no lo es y lo que tenemos en medicina realmente es espantoso. Somos intuitivos, somos además profundamente sesgados en la toma de decisiones, somos esclavos de ese desarrollo cavernario que se llama historia clínica electrónica, que lo hicieron ingenieros y que no sirve para nada, porque el 18% de los datos de la historia clínica son escritos directamente tras un análisis concienzudo, el resto se hace a través de copy-paste o importado, esto está claramente definido. No nos entrega nada la historia clínica, no nos entrega intuición, persuasión, predicción, prescripción, absolutamente nada, porque son desarrollos transaccionales, desarrollos fríos que básicamente lo que quieren es un alojamiento de información para hacer un cobro de cuentas entre uno y otro. Esto obviamente tiene que cambiar, la historia clínica tiene que convertirse en un dispositivo médico donde se permita además hacer seguimiento transversal de pacientes, optimización de diagnósticos y esto que afortunadamente es
la puñalada mortal, gracias a Dios, a las aburridísimas, espantosísimas guías de práctica clínica, que son las herramientas de soporte a la decisión médica, porque el cerebro humano no tiene arquitectura de guía clínica, sino tiene una arquitectura muchísimo más cualitativa que cuantitativa, y entonces bajo estructura de herramientas de soporte a la decisión médica, es decir, algoritmos entrenados, permitirán seguramente que haya mayor adherencia y mejor toma de decisiones. Eso nos daría para una charla prácticamente adicional. Esto es como debería hacerse la oncología, por lo menos del futuro, donde tenemos datos de todo un universo acá, datos del aseguramiento, datos de omics, datos de la prestación, datos de los consultorios, y acá datos individuales del paciente, incluyendo su perfil económico. Esto se mezcla en una plataforma de inteligencia artificial, en este caso, pues, Maía, y me perdonan la propaganda, donde se hace un análisis de colisión. Este análisis de colisión requiere un motor de inteligencia artificial que conozca de estos modelos y genere un plan oncológico, perdón, atrás, ¿cómo le doy atrás? Perdón, aquí ya. Un plan oncológico integral, inteligente, además que te cruce todas las omics, todas las variables, como vamos a ver más adelante, y lo meta en una plataforma de seguimiento que capture todas estas variables, que se autoalimente, que retroalimente el modelo, pero que además a través de técnicas de DLT o blockchain lo conecten con los demás sectores, con el sector financiero, con el sector de gimnasios, con el sector de consumo, con el sector de hotelería, porque la salud no ocurre en los hospitales, no ocurre en las paredes de los consultorios, la salud ocurre en el contexto de cada persona y de su familia, y por tanto estos serían sistemas de hiperalojamiento inteligente para el desarrollo de la salud. Esto es en cáncer de mama, donde las herramientas de inteligencia artificial van en varios sitios, desde el tamizaje hasta el tratamiento continuado. La pregunta es si esto es posible en tumores neuroendocrinos. Este es un estudio bellísimo de hace 2 años, 3 años ya casi, en donde lo que hicieron fue en tumores neuroendocrinos de pulmón hacer un modelo, una sumatoria de modelos de inteligencia artificial, básicamente un machine learning no supervisado y supervisado, en donde a través de captura de datos clínicos, clinimetría y multiomics, formaron primero una evaluación de densidades y se dieron cuenta que había básicamente 2 grandes tipos, que ya los conocíamos, que eran los carcinoides típicos y los atípicos de pulmón, pero posteriormente montaron un sistema, una modelación de Random Forest, que es un sistema de clasificación avanzada, en donde se dieron cuenta que había 3 clústeres principales. El clúster A, que era básicamente el clúster de carcinoide atípico, el clúster A que era el típico, el B que era el atípico, y el clúster C que era el de los tumores más agresivos de pulmón, los tumores que pudiesen parecerse más al cáncer de pulmón de célula pequeña. Posteriormente cruzaron esta información, que es una información clinimétrica de un modelo de Random Forest, con las características histopatológicas, a ver cómo se comportaba el modelo, y finalmente lo enlazaron con los desenlaces clínicos básicamente relacionados con supervivencia global, de tal suerte que esto nos permite hacer una clasificación mucho más exacta de los tumores neuroendocrinos, en este caso de los tumores pulmonares, a través de una modelación matemática que es un Random Forest y posteriormente un sistema de clasificación que llamamos un Bayesian Classifier. Esto nos lleva a estas estructuras muy bonitas donde ustedes ven que se cruzan con genes. La arquitectura de cada uno de estos subtipos en genes es muy diferente y estos son microarreglos que nos permiten predecir el comportamiento y posiblemente predecir mucho mejor las intervenciones que se van a realizar. Es decir, antes teníamos carcinoide típico, atípico y cáncer de pulmón neuroendocrino agresivo, célula pequeña. Hay subtipos o subclusterizaciones dentro de esa estructura que nos permiten elegir con mucha mayor predicción las terapias. Recordemos aquí la red neural de las que le hablaba, las convoluciones, y esto lo intentaron hacer en tumores neuroendocrinos de origen desconocido o de origen en establecimiento, en donde compararon la inmunohistoquímica tradicional, obviamente leída por un oncólogo, por un patólogo oncólogo, versus, y esto es muy bonito, la red neural que leía en forma automática a través de estas redes neurales de convolución, lo llamaron el Halo AI,
veían cuál era la concordancia entre la lectura de un patólogo experto y esta red neural que, vuelvo y repito, es automática. Esto lo hace automáticamente el computador. Y desgraciadamente, y yo creo que fue un error de entrenamiento de la red porque fueron muy pocas imágenes. Si usted entrena una red neural convolucional con pocas imágenes, la exactitud sufre un golpe importante. Entonces, si nos damos cuenta, la exactitud en porcentaje entre la inmunohistoquímica leída por un patólogo experto versus el halo, que es la red neuronal de convolución, realmente fue inferior la red neuronal versus la lectura inmunohistoquímica por el patólogo oncólogo. Pero vuelvo y repito, en cáncer de seno, por ejemplo, las redes neurales alcanzan porque las entrenan con muchas más imágenes, alcanzan exactitudes que están por encima usualmente del 85%. Sin embargo, vuelvo y repito, son pocos los hospitales que están implementando en forma efectiva y real algoritmos de visión de máquina en forma híbrida para soportar el diagnóstico. En el MIT, que yo tuve la oportunidad de hacer inteligencia artificial inicialmente, realmente solamente utilizan una red neuronal en mamografías, que está soportada por el MIT y está alojada en el Mass General, pero siempre el radiólogo experto de mama hace un segundo barrido y es quien toma la decisión de dirigir o no un componente de biopsia o un recall de imágenes. Creo que todavía nos falta muchísimo para poder implementar los desarrollos de inteligencia artificial, básicamente por estos tres elementos: por falta de confianza, porque el entendimiento del modelo para la toma de decisiones es muy difícil para nosotros los clínicos; por falta de explicabilidad del modelo, porque no entendemos el racionamiento detrás de cada decisión; y por falta de consistencia, es decir, que la certeza matemática detrás del modelo nos puede golpear. A esto se le ha llamado el efecto de caja negra de la inteligencia artificial y es algo que con el tiempo seguramente tendremos que solucionar. Y estos son 4 efectos que describí de mi experiencia tratando de hacer implementaciones de desarrollos de tecnología en salud, en medicina, y estos 4 efectos de bloqueo son principalmente de nosotros los clínicos de alto nivel de complejidad. Está el efecto black box, que ya lo vimos, es que si necesitáramos ayuda, pues ya la tendríamos. Nosotros tenemos nuestros propios algoritmos y para la gente un algoritmo es un flujograma de diagnóstico, por ejemplo. Es un tema conceptual bastante complejo. Nosotros no necesitamos algoritmos, o qué tan válido es esto, quién lo creó. Viene el efecto de ojo ciego, en donde pues básicamente es que no le ven el valor al desarrollo. El efecto ego, y es que pues no hay ningún algoritmo que pueda con mi cerebro. Tenemos ya una solución que funciona igual, eso ya lo habíamos pensado, hay varios desarrollos que hacen lo mismo. La historia clínica nuestra ya lo incluye, eso pues es la mentira más grande que he escuchado en mis travesías. Y otro es el efecto realidad, y es que me asusta el habeas data, pero cuelgan las imágenes de las pacientes en Facebook, ¿no? ¿Esto mejora mi contratación o no? Es decir, ¿me van a pagar más por utilizar una red neuronal? ¿Quién va a pagar por esto? No tengo gente para implementarlo y me da miedo el componente legal nuevamente. Entonces, estos son los primeros efectos realmente que tenemos que subvertir para una adecuada implementación de la inteligencia artificial, junto con, obviamente, mejor entrenamiento, mejores datos, mejor experiencia, mejor seguimiento, ¿no? Y estas son las competencias del médico del 2030 que acabó de entrar a la Facultad de Medicina. Debe conocer ciencia de datos, IA básica, estrategias de comunicación y todo el tema de adopción de tecnologías, porque sin ninguna duda el sector salud de 2030 va a ser un sector absolutamente enfocado en automatización. Y para eso pues necesitamos estas competencias: la competencia de inteligencia personal, de creatividad y obviamente pasar del pensamiento vertical al pensamiento lateral que nos quitaron en la facultad para tratar de generar medicina exponencial, que es lo que, bueno, podemos hablar algún día, si quieren, de ese tema en particular. Entonces, para terminar, el 2030 ya está aquí en lenguaje de transformación digital. La transformación digital es solo un elemento de la oncología de última generación. Las decisiones médicas siempre son hipercomplejas, mucho más en tumores neuroendocrinos, que son un clúster biológico único y por tanto requieren prácticamente una modelación avanzada profunda que nos permita elegir mejor. Seguimos eligiendo con base en el análisis de la superficialidad y en la reducción de la dimensionalidad que no nos aporta.
Y el gran reto de la IA es convertirse en un aliado confiable para los clínicos, facilitando principalmente el componente humano, convirtiéndonos en lo que llamamos un médico centauro, es decir, un médico que cabalgue mucho más rápido apalancado en las tecnologías para los pacientes y para las comunidades, para liberarnos de tareas administrativas insulsas e inútiles como escribir en la historia clínica y dejarnos más tiempo para pensar y movernos hacia la predicción y la prescripción, que es lo que finalmente va a darle mucho más producto a nuestros pacientes.